Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales presentaron indecisión en medio de toma de utilidad tras rally previo y expectativa por datos de empleo de Estados Unidos. Recordemos que la tendencia sigue siendo alcista, los datos económicos siguen siendo sólidos, los estímulos continúan fluyendo hacia las principales economías. Y básicamente, digamos que lo extendido del rally, la llegada a la banda superior de Bollinger en términos de índices, pues ha generado que por ahora parezcan algo de toma de utilidad, pero pues el panorama continúa estable. Continuaríamos con esa lucha y dependerán de los soportes de corto plazo si el rally continúa o tendríamos un panorama de corrección. En cuanto a acciones locales, mantienen comportamiento mixto, las petroleras continúan con debilidad, básicamente porque el petróleo no repunta y ayer tocó el soporte de los $76 por barril, ahorita está en 77,46 y cada una de las acciones continúa con tendencia distinta, básicamente por resultados empresariales, sino que el mercado ya ha empezado a preocuparse un poco por el panorama de crecimiento económico con base en los términos de intercambio, como lo mencionó el Banco de la República en su decisión de tasas en su reunión de junta directiva del jueves pasado. Así que básicamente también los términos de intercambio no impactan únicamente a las petroleras y también generan un panorama de dificultad para las demás acciones. Datos económicos del día de ayer, balanza comercial de Estados Unidos aumenta déficit en septiembre de 40.100 millones a 43.000 millones. El mercado no contemplaba un aumento del déficit, pero y sobre todo cuando se está teniendo una revaluación de la moneda, perdón, sí, revaluación del dólar. Esto está entonces impactando un poco la balanza comercial. No obstante, pues no es un dato que nos cambie de tendencia a los mercados. Gasto en construcción de Estados Unidos en septiembre cae 0,4%, mercado esperado ascenso del 0,6%. Así que por ahora digamos que el panorama de tasas continúa estable, aunque el crecimiento económico en Estados Unidos continúa sólido y continúa jalonando entonces el dólar con ganancias, sobre todo por la caída en commodities. Eso nos afecta directamente a nosotros, a los emergentes. 36% de probabilidad de ascenso en tasa de interés para el 29 de abril. La próxima reunión será en diciembre 17 de diciembre será la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. Y el VIX en la zona de calma por debajo de 16, falta que se consolide por debajo de los 14. No se descarta que podamos tener leves repuntes, pero solo pasando el 18. Si hay una corrección del mercado, la corrección podría ser más profunda. Por ahora el mercado está en zona de calma, en niveles de resistencia, tratando de mantener la tendencia alcista, solo que el mercado duda un poco por la extensión del rally y puede haber algo de toma de utilidad. Ese es el panorama, así que por ahora tranquilidad. Y esa tranquilidad se extendió a Asia, que tuvo comportamiento mixto en línea con mercados de Estados Unidos, poca volatilidad. El PMI final de servicios de HBC de China baja de 53.5 a 52.9. Este ya es el dato final, por lo tanto no tiene un impacto significativo y se mantiene por encima de 52. El mercado pues digamos que ya ha contemplado algo de desaceleración y la subasta de bonos japoneses a 10 años corta 0,44%, baja 8 puntos básicos frente a subasta previa. Así que continuamos con un escenario de tasas bajas en deudas de países industrializados. Y en cuanto a Europa, iniciando con ganancias jalonadas por resultados económicos, devaluación del euro que favorece exportaciones, eso ha ayudado a que los resultados económicos sean sólidos para las empresas europeas, así que continúa con tranquilidad Europa. El PMI de servicios final de la zona euro se revisa a la baja de 52,4 a 52,3 puntos, una ligera revisión, aunque se mantiene por encima de 50. Recordemos que estos índices PMI e ISM son base 50, por encima de 50 son crecimiento, por debajo de 50 son desaceleración, son los puntos claves. Y ventas al por menor de la zona euro para septiembre caen 1,3% frente a caída esperada por el mercado de 0,6. Son datos de septiembre que son pre-estímulo monetario, así que por ahora digamos que el mercado no los tiene muy en cuenta. Mercado local con importantes noticias. Gobierno de Venezuela ordena cierre de puntos de venta de aerolíneas en aeropuerto de Maiquetía. Así que hay cierre, otra vez conflicto de aerolíneas con Venezuela. Digamos que la justificación es que no cumplían con la publicación de tarifas. Avianca ha respondido que ha reportado de forma eh, puntual con estas tarifas y pues estará en contacto con el gobierno. Vamos a ver si nos dan más información. Grupo Aval pagó créditos de 249.000 millones al Banco Bogotá y 46.500 millones al Banco Avevillas. Grupo Aval entonces dándole liquidez a sus entidades, dando algo de movimientos. No sé cómo lo vaya a tomar el mercado.
simplemente son operaciones desde la casa matriz, pero pues, digamos que mostraba que la necesidad de capital de estos bancos, la matriz tuvo que entrar a intervenir. Eso puede ser una señal mixta, que la matriz tenga que inyectar liquidez a sus entidades. Y el IPP de octubre fue de 0,44. Recordemos, esta noche tenemos el IPC, uno de los datos más importantes para saber la perspectiva de tasa del Banco de la República. El IPP de octubre creció 0,44, este es índice de precios al productor. Esta tasa fue superior en 1,22 puntos porcentuales a la registrada en octubre de 2013, cuando era de menos 0,78. La variación 12 meses también es dramática, sube a 4,93% frente a menos 1,90 del mismo mes. Antes teníamos descenso en los precios de productor, ahora tenemos ascenso. Consecuencia de la devaluación, recordemos que gran parte de los insumos en Colombia se están importando, más con el TLC, dejamos de producir algunos bienes para pasarlos a importar. ¿Y esto qué impacto tiene? Si el ascenso en precios de productor no se transfiere al consumidor, los márgenes de las compañías se van a deteriorar. Así que si el IPC continúa siendo bajo porque el productor no puede transferir ese aumento de precios, ese aumento de costos por menor demanda, pues básicamente lo que tenemos es una limitación, una dificultad para crecer en márgenes, incluso la posibilidad de que se estrechen los márgenes de rentabilidad de las compañías. Así que ese IPP en términos generales no es buena noticia y vamos a ver qué impacto está teniendo sobre el IPC, que el mercado espera que suba a 3,17%. Así que estamos registrando inflación desde el productor. En cuanto a Estados Unidos, creó 230.000 empleos privados en octubre, en línea con esperado por el mercado. Esta generación de empleo es bastante sólida. El mercado por ahora trata de mantener ganancias impulsadas por esos buenos datos económicos. Recordemos que solo cuando el mercado otra vez tenga el chip de recorte en tasa de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal o algún panorama de riesgo, volveríamos a corrección. Pero ahora los datos siguen siendo sólidos. A las 10 de la mañana tendremos ISM no manufacturero Estados Unidos, sector servicios, y 10:30 para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo. Tendremos variación semanal de los inventarios de crudo. Para tener en cuenta, mañana peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos, IPC local, tendremos las reacciones frente al IPC local y resultados de Pacific Rubiales, porque el IPC, si bien es un dato de hoy, es a las 7 de la noche, las reacciones serán mañana, y tenemos el resultado de Pacific Rubiales, importante antes de la apertura del mercado, el día de mañana. Viernes, situación de empleo de los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias y se mantienen con tendencia alcista. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo para evaluar posible corrección. La forma de saber hasta dónde se va a extender el rally es definir de forma correcta un soporte de corto plazo que nos permita decir, listo, ya se agotó el rally, vamos a cambiar de dirección por un rato, una corrección. Así que por ahora ese es el punto clave, seguir atentos a los soportes de corto plazo. En cuanto al mercado local, podría continuar con comportamiento mixto. Cada acción tendría su propia tendencia por resultados empresariales, así que los niveles de cada uno de los activos es el punto más importante. Así que digamos que no hay en términos generales una tendencia clara. De hecho, el índice Colcap está un poco lateral. Este es el índice Dow Jones. Este es el rally extendido de las semanas anteriores. Por lo tanto, el mercado pues, decide tomar algo de utilidad. Ayer aparecen vendedores, pero los compradores se defienden, dejándonos un hombre colgado, dejándonos el mínimo de ayer como la zona de soporte. Mientras esté por encima del mínimo de ayer, el rally continúa a 17.600, 17.800. Ya si pierde los 17.200, que era el soporte del día de ayer, perdería la fuerza alcista y podría corregir hacia los 17, 16.900, una corrección dentro de tendencia alcista. Pero por ahora continúa lo que sería la presión alcista mientras esté sobre los mínimos del día de ayer, importante ese nivel. En cuanto al IPSA, marca una vela de indecisión justo en la zona en el promedio móvil de 40 periodos. Recordemos que esta zona es resistencia. Si hay corrección, igual logra aguantar los 3.850, hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Si no hay corrección pequeña y logra superar los máximos del día de ayer, continuamos a 3.950, 4.000 como siguientes niveles de resistencia. Solo rompiendo los 3.850 podríamos volver a tener algo de sesgo bajista importante, ese 3.850 para el IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, un poco más dependiente del tema también de commodities. Tras romper estos niveles, continúa con presión bajista, solo superando los 15, ¿cuáles son los 15.800? Podríamos volver a tendencia alcista, de lo contrario, aún hay espacio para descender a los 15.000, 15.800 como el nivel de resistencia importante. Y en cuanto al dólar, ayer
repunta con fuerza atacando el 2080, consecuencia de la caída en el precio del petróleo. Recordemos que está sobre los 2040, así que si llega a romper los máximos del día de ayer, el avance es hasta 2100, 2200. Solo rompiendo los 2060 a la baja podría acercarse de nuevo a los 2040. Solo rompiendo 2040 cambiaremos de sesgo. 2060 el soporte para el día de hoy. La tendencia sigue siendo alcista. Mientras esté sobre ese nivel aún puede continuar con ataques hacia zonas de máximos. En cuanto al WTI, en estos momentos negociando a 77,45. Vamos a ver qué nos dan, con qué dirección nos dan los inventarios. Creería que para el día de hoy tomarían mucho más fuerza la noticia de inventarios, sobre todo porque a medida que el petróleo va creciendo pues está mucho más barato y pues los datos económicos han mejorado de forma sustancial en Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores con cerca de 12-13 millones de barriles diarios. Después le sigue China con cerca de 10 millones de barriles día. Son cifras de 2012, falta actualizarlas, pero pues, de todos modos Estados Unidos es de los más importantes consumidores, hoy en día también de los más importantes productores, pero solo superando los 79, 79.50, 79.60, que era el soporte previo, hablaríamos de una posibilidad de un sesgo alcista. De lo contrario, vamos a estar atentos a la zona de soporte de 76. Si rompe 76, el siguiente descenso es 73.80. 73.80. En cuanto al euro, intentó recuperar en el día de ayer, hoy ya pierde terreno otra vez, está en 1.24,92, continúa la tendencia bajista y solo superando el 25.60, 25.80, perdón, podríamos tener sesgo alcista. 25.80 la resistencia para cambiar a sesgo alcista, lo contrario la presión sigue siendo bajista. Vamos entonces con nuestro índice, con el Colcap, pero antes podemos responder algunas preguntas que están relacionadas con lo que veníamos hablando. Lo más probable con los inventarios de hoy es que el precio suba o baje. Es probable que los inventarios de petróleo desciendan levemente y sobre todo gasolina y destilados se importarían bastante hoy porque el mercado estará evaluando el uso de estos inventarios. Así que hay una alta probabilidad de que sea una buena noticia para el petróleo, sobre todo por la época, preparándose para el heating oil, y hemos visto algo de crecimiento de demanda en destilados y gasolina en movimientos previos. Así que vamos a ver si efectivamente lo hace, pero ese es el escenario más probable por ahora con base en la estadística de los datos. ¿Y cuáles fueron las razones que llevaron al petróleo a $140 en el pasado? Debilidad del dólar. El ascenso a 140 fue debilidad del dólar. Durante esa época Estados Unidos estaba bajando tasas de interés, estaba la especulación con toda la burbuja de crecimiento en China, y digamos que esos precios pues no habían generado tanto auge de la exploración no convencional que permitió incrementar la producción. No obstante, cuando los precios del petróleo están a estos niveles, esa exploración no convencional no es rentable, entiéndase en nuestra parte de petróleo. Así que por ahora, en esa época fue la debilidad del dólar. El euro llegó hasta 1.60, si no estoy mal, 1.60, hoy en día estamos a 1.24. Ese es el punto importante. Vamos entonces con índices. Colcap está en esta zona presentando peonzas, algo de indecisión, no obstante logró aguantar ayer. Vamos a dejar el 615 como la zona de soporte, importante este nivel. Si logra aguantar el 615 hay posibilidad de repuntar hacia los 660, 670. Si pierde los 615 sí podríamos tener presión hacia los 600 y 580. Hay algo de demasiado soporte y demasiada resistencia, incluso el 650 también, lo cual genera algo de indecisión en el panorama. No obstante, mientras esté sobre 615 aún hay posibilidad de continuar con ascensos. No es un ascenso fluido, hay mucha resistencia, lo cual puede ser, digamos que algo de indecisión. Si hay ruptura del 615 también podemos tener una presión bajista, pero tampoco es una presión bajista fluida hacia el 600, 580. Simplemente podríamos continuar con algo de comportamiento lateral a espera de mayores fundamentales. No hay una tendencia claramente, pero mientras esté sobre el 615 hay posibilidad de continuar. No se ve la probabilidad de un movimiento fluido para lo que es el índice Colcap. Banco Bogotá recibiendo entonces recursos desde la matriz. Esto también nos permite empezar a tener un comportamiento lateral. El mercado hay mucho volumen en estas 3 jornadas, volumen bastante alto, lo cual empieza a generar una probabilidad de que tarde o temprano exista un movimiento fuerte, pero nos toca abrir 69 a 67, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. La tendencia igual sigue siendo bajista, es importante, la tendencia sigue siendo bajista. La capitalización por parte de la matriz puede tomarse, bueno, la están capitalizando, pero también estaría mostrando que necesitaban capital, lo cual puede ser una mala señal. Eso quiere decir que si logra romper el 67, habría la posibilidad de descenso hacia el 63.800.
De lo contrario, si hay ruptura del 69, puede avanzar hacia los 72 como siguiente nivel de resistencia. Vamos a dejar el 69 y 67 como los dos niveles importantes. Hay una presencia de volumen importante en las últimas jornadas, y justo con velas de indecisión que pues, no nos deja un panorama claro, simplemente los dos niveles de 69 y 67. En cuanto a BC, logró repuntar levemente en el día de ayer, no obstante, tiene que cerrar por encima del 22.50, resistencia que colocamos en comités previos, para poder avanzar a 23.60. 22.50 será la resistencia. Si logra superar, podríamos avanzar hacia los 23.50. De lo contrario, mientras estemos por debajo de los 22.50, aún hay posibilidad de descenso a 21.20 como siguiente nivel. 22.50 importante para el día de hoy. Vamos con Celsia, que retrocede el avance de jornadas previas. Recuerden que los avances están siendo con poco volumen comparado con movimientos previos, en el volumen que se maneja ahora, y nos dejó el 6000 como resistencia. Los resultados, recordemos que fueron algo débiles, asumiendo temas no recurrentes, pero de todos modos fueron débiles. 5800 soporte y 6000. El mercado está entrando en un comportamiento algo lateral para muchos activos. Dependerá entonces de la ruptura de 6000, poder avanzar a 6200, ruptura de 5800 nos generaría nueva presión bajista hasta 5500. Hay indecisión con la última vela entre 5 y una vela tipo Harami bajista, 6000, 5800, hay indecisión dentro de ese rango. Está volviendo confuso el mercado. 17800, perdón, 10800 y 10000. Vela de indecisión también en el día de ayer, vela de onda alta. Así que estamos teniendo algo de indecisión con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Continúa el comportamiento lateral. 10.800 contra 10.000. No hay una tendencia definida por ahora. Así que vela de indecisión también nos marca la posibilidad de un rango lateral. Cemex Latam Holding también marcando un lateral. ¿Y por qué responde tanto el lateral? 18.700 contra 17.300. Son los dos niveles de un mercado que ha tocado, el 18 que era el soporte de corto plazo. Si logra recuperarlo, puede tratar de buscar 18.700, ya dependerá de esa ruptura avanzar a 20. Si no logra cerrar por encima de 18, puede buscar 17.300 y ya dependerá de la ruptura de ese nivel si descendemos a los 16. La respuesta del mercado en ese escenario lateral, muchas velas de indecisión, es porque los resultados de algunas compañías han sido buenas, pero con esa perspectiva de petróleo tan bajo, con esta nueva devaluación, que aumenta costos con el IPP, pues el panorama futuro se hace un poco más turbio. Posiblemente el crecimiento económico no sea tan fuerte como el mercado estaba esperando. Los márgenes de las compañías pueden llegar a reducirse, como hemos visto algunas que han tenido aumento de costos sin aumento y en mayor proporción aumento en ingresos, así que eso nos está generando esa indecisión. Los que ven todavía buenos resultados, pero los que están preocupados por el panorama futuro, así que estamos teniendo algunos laterales en el mercado local. Canacol se acerca de nuevo a los 6300, su zona de soporte más importante en lo que sería un triángulo descendente, así que si hay ruptura de los 6300, el siguiente nivel serían los 5600, 5700, seguiría siendo el nivel de soporte. Para anular la probabilidad de ruptura tendrá que romper los 7000. Si logra romper los 7000 ya podría tener un rebote hacia los 8500. Aún está lejos la publicación de resultados, 14 de noviembre, aunque ya son solo 10 días. 6300 la zona de soporte. Si logra aguantar, igual tendrá que romper los 7000 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de los 7000, aún existe la probabilidad de buscar de nuevo 6300 y romper hacia los 5700. Vamos con concreto. Fuerte volatilidad en el activo con muy poco volumen, es normal en el activo, desde 1400 a 1500. Si logra aguantar 1450 hay posibilidad de avanzar a los 1550, con poco volumen. Si lo vuelve a perder puede descender rápidamente a 1400. 1450 un soporte para poder continuar con algo de sesgo alcista. En cuanto a Corficol, logra continuar con el sesgo alcista, aguantar la vela del día de ayer de 39.800, 39.900. Mientras aguante los 39.800, 39.900 hay posibilidad de continuar hacia los 41, 41.700. Si pierde los 39.800 podría volver hacia la zona de los 39. Importante el 39.800 como zona de soporte de este activo. Este sí viene con un poquito más de sesgo alcista que los demás. Y claramente el sesgo bajista es en Ecopetrol, que se acerca a las zonas de soporte más importantes. Las zonas de soporte está entre el 2.600... entre el 2.800, ya está, perdón, en la zona de 2.800, 2.600. Esto quiere decir que es muy probable que tarde o temprano encuentre compradores.
2350 está muy lejos, muy lejos aún. De hecho, tiene un soporte previo antes entre el 480, 500 y 600. Ya hay probabilidad entonces de que trate de descansar, que aparezcan algunos compradores de oportunidad simplemente por valoración atractiva. El dividendo igual sigue siendo bueno, aunque claramente va a bajar para el próximo año. Posiblemente baje hasta incluso los 200 pesos por acción, pero el yield sigue siendo atractivo. Vamos a ver entonces, importante, cuando aparezcan velas con compradores. No sabemos cuándo parará el cuchillo cayendo. Hay una alta probabilidad de que para entre los 2.600 y 2.480 en algún momento de esos aparezcan los compradores. Es un punto muy importante de soporte, así que deben estar atentos en el intradía. Solo si rompe, en este caso supongamos que iniciara con ganancias hoy, que puede llegar incluso a pasar 680, solo si rompe el 2680 podríamos hablar de rebote hacia los 2820. Sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista porque los fundamentales de la compañía no le alcanzan todavía para tener una tendencia alcista. 28860 la zona de resistencia en caso de rebote técnico, 2680 la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista. De lo contrario, la zona de soporte más fuerte está entre 2600 y 2480 como el nivel más importante, 2480. Vamos con Empresa Energía Bogotá. Bueno, respondamos algunas preguntas de petróleo y de Ecopetrol. ¿Por qué cae Canacol de manera tan fuerte si es buena acción a pesar de ser petrolera pequeña y reportar buenas noticias? Recuerden que todas las petroleras están correlacionadas con el precio del petróleo, simplemente es una correlación y solo los resultados empresariales podrían generar ese cambio de dirección. Vamos con la caída de Ecopetrol. ¿Tiene alguna razón de tipo fundamental? El nerviosismo del accionista novato es completamente fundamental. Una caída de más del 20% en la utilidad neta, un descenso del 6% en la producción de petróleo. Tenemos también un aumento en el endeudamiento que va en línea con el pago de dividendos. Y sus pozos más importantes, Rubiales y Castilla, están descendiendo, mientras que los pequeñitos han tratado de opacar ese descenso. Así que el panorama de descenso es claramente fundamental. ¿Cuál cree que es la causa del castigo tan grande de Canacol? Canacol es un activo pequeño, como ustedes lo han mencionado, y los activos pequeños son mucho más volátiles que los activos grandes. En el invierno se consume más petróleo o menos, se consume más heating oil, más para calefacción, y también se consume gas de forma significativa. Bueno, la situación se da por la decisión de Arabia Saudita que de forma unilateral por estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo PEP y de su afán de demostrar la falta de competitividad del petróleo no convencional producido por Estados Unidos, fracking, donde sacar un barril en este sistema cuesta $75, mientras que en este país de Medio Oriente con producción primaria es de 6% del barril. ¿Qué opina usted? Es bastante probable porque la OPEP no ha querido bajar lo que es su nivel de producción. Recordemos que si quieren subir el precio, pues básicamente tendrían que aumentar el nivel de producción. Pero creo que $75 por barril para extraer fracking, creo que aún está un poco más alto, debería estar un poquito más bajo, pero sí, es bastante lógico, me suena bastante coherente ese comentario. Muchas gracias, Enrique. Así que continuemos con Empresa Energía de Bogotá. Desciende en el día de ayer hacia los 1600, pierde todo el movimiento previo, faltan resultados de esta compañía, se conocerán entonces esta semana según el calendario IR. 1600 el soporte, si logra aguantar ese nivel aún puede volver a 1650. Si pierde el 1600 podría descender a los 1550. También está pendiente el tema de la venta, ascenso con volumen, caída con bajo volumen, pero igual sigue el panorama. 1650 contra 1550 también entraría dentro de los posibles laterales. Construcciones El Cóndor sigue de lado 1700, 1500. El mercado ha perdido mucha fuerza, está teniendo bastantes probabilidades de laterales a espera, supongo, de que el IPC o no sé qué está esperando el mercado, pero se ha vuelto un poco más cauto consecuencia de la caída del precio del petróleo y su impacto sobre el crecimiento futuro de la economía. 12.30 el nuevo soporte, solo rompiendo los 13.10, 12.30, 13.10 podríamos tener un nuevo movimiento en ENCA. Por ahora permanece lateral entre 12.30 y 13.10, ruptura de alguno de los dos niveles nos podría dar nuevo nivel de dirección. ETB con leve sesgo bajista también ha perdido fuerza, 5.50 contra 5.10, mientras esté por debajo de los 5.50 puede buscar 5.10 y 500 como nivel de soporte. Tampoco hay volumen en este activo. Éxito
No ha podido despegar tampoco, tenemos el 29 como resistencia, de corto plazo están los 29.200. Si no pasa 29.200 existe la probabilidad de romper a la baja el 28.600 y descender incluso a los 27. También sería un triángulo de continuación de tendencia importante en los 29.300 para romper el sesgo bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel existe la posibilidad de ruptura de los 28.600 y descensos hacia niveles más bajos, 27.300, 26.800 como la siguiente zona de soporte. Importante esto para el éxito. Solo rompiendo el 29.300 anularía la presión bajista para dar espacios a los 30 o 31 como siguientes niveles de resistencia. Vamos con Grupo Argos. Continúa el avance de Grupo Argos después de sus buenos resultados. 22.200. Mientras esté sobre 22.200, ayer aparecieron algo de vendedores, aún puede continuar hacia 23, su nivel de resistencia previo que lo detuvo en el día de ayer, o 23.400, 23.500. Mientras esté sobre 22.200 puede continuar con sesgo alcista. Si pierde los 22.200 podría volver hacia la zona del 21.200. 22.200 en soporte importante. Hay algo más de sesgo alcista en este activo. La mayoría están ahora laterales. Grupo Aval continúa con el avance inyectando liquidez hacia sus bancos. 1380 el nuevo soporte. Mientras esté sobre 1380 aún puede avanzar a los 1420. Ahí es una zona de resistencia importante con mucho volumen en este nivel de precio, así que el 420, entre el 420 y 430 no se descarta que puedan aparecer vendedores toma de utilidad tras rally previo, no necesariamente un cambio de tendencia, pero sí pueden haber vendedores que limiten el ascenso, así que mientras estemos sobre 1380 aún podemos llegar a la zona del 420, 430. Solo perdiendo el 380 hablaríamos de un descenso hacia los 1340, 1380 como la zona de soporte. Vamos con Grupo Sura. 42.100 soporte. Ayer marca velita de indecisión, una vela tipo doji. 42.100, mientras esté sobre 42.100 aún puede avanzar hacia los 44. Solo perdiendo los 42.100 podría volver a los 40.000. Sus resultados no fueron para nada buenos, pero pues el mercado está, digamos que un poco más correlacionados en términos de holdings, Grupo Argos, Grupo Sura. Mientras esté sobre 42.100 hay posibilidad de avanzar a 44. Si pierde 42.100 volveríamos a la zona de los 40 como el escenario probable. Importante ese nivel de precio. Cada activo tiene su propia tendencia para y las próximas jornadas. ISA llegando a los 9.000, marcando vela de indecisión en los 9.000, es una zona de resistencia importante. Y esa vela tipo de vela de onda alta nos deja lo siguiente: si rompe los 8780, 8780, podríamos ascender de nuevo hacia los 8500 y 8000. Solo si pasa los 9000 estaríamos hablando de posible 9300, 9500 como siguientes niveles. 9000 es la zona de resistencia, para cambiar un poco el sesgo a tendencia alcista. Recordemos que esa es la zona de resistencia, está justo en esa zona. Si pasa los 9000 abriría la probabilidad de volver a sesgo alcista. Solo rompiendo el 8780 volvería la presión a la baja. Isagen publicó resultados, caída de 3% en la utilidad neta, continúan relativamente buenos los resultados, 2.800 contra 2.600, continúa siendo el panorama 50-50, buen volumen en las últimas jornadas, tenemos 50% de probabilidad de ascenso como descenso, 2.800 contra 2.600, los dos niveles importantes para definir tendencia. El oro sigue siendo golpeado a nivel internacional, tenemos $1.144 la onza, así que el 2.900 como resistencia y existe probabilidad de descender a 2.500, 2.300. También falta publicación de resultados de esta compañía. Nutresa, pese a caída en utilidad neta por aumento en endeudamiento financiero, se correlaciona con el resto del mercado, continúa con sesgo alcista. 27.800 el soporte. Mientras esté sobre 27.800 aún puede avanzar a 28.500 y 28.700. Solo perdiendo los 27.800 podríamos descender de nuevo hacia los 26.927 como zona de soporte. Soporte de corto plazo los 27.800. Preferencial aval 1.390 el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 1.390 aún puede avanzar hacia los 1.430. Hay un gap, lo que coloca como una resistencia muy fuerte el 1.430. No necesariamente para devolvernos con toda la fuerza del mundo, sino algo de descanso, y evaluaremos si hay posibilidad de continuar con tendencia alcista o no, o si incluso lo puede pasar derecho. 1.390 el soporte, mientras esté sobre el 1.390 aún puede llegar a 1.430. Estaremos evaluando qué pasa en esta zona, donde no se descarta que puedan existir vendedores después de volúmenes importantes que podrían ver ya algo de utilidad. Preferencial Avianca Holding. Noticia de Venezuela otra vez, está en zona de resistencia, pero
3760 el soporte. Mientras esté sobre 3760 lo modificamos. Recordemos que a medida que tenemos un rally, el soporte de corto plazo se irá modificando. Puede avanzar hacia los 3920 y 4000. Solo rompiendo 3760 podríamos tener una corrección hacia los 3640, 3600 como zonas de soporte, 640, 600 como las zonas de soporte para mantener el sesgo alcista. Podría ser corrección si rompe 3760. Solo si se mantiene sobre ese nivel podemos avanzar a 3930 y 4000 como siguientes niveles de resistencia. Preferencial Bancolombia recuperando caídas del ADR. Continúa lateral 29.800 contra 27.800. Continúa el escenario lateral para este activo entre 29.700 27.900. Continúa en la parte media 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No marca precio Carvajal Empaques. Preferencial Semargos. Recordemos también el lateral entre 10.400 y 9.600. La posibilidad de los dos niveles que nos definan tendencia a futuro. Preferencial de vivienda. El 30.500 será el soporte. Mientras esté sobre 30.500 hay posibilidad de continuar hacia 32. Si pierde 30.500 podríamos volver a los 29. 30.500 como la zona de soporte. Preferencial Grupo Argos, los 22, la zona de soporte para poder continuar hacia 23.400. También leve sesgo alcista por ahora. 22 el soporte para poder continuar con el movimiento alcista. Preferencial Grupo Sura, el soporte serían los 41. 40.900. Mientras esté sobre ese nivel aún puede continuar con el avance. Y para terminar, Pacific Rubiales, vela de compradores. Ya hace la emisión, está pendiente la emisión de 400 millones de acciones de SAP, de Alfa SAP. Aparecen compradores defendiendo una vela tipo doji. Esto es un doji libélula. Básicamente aparecieron los compradores, no con mucho volumen, pero están apareciendo. Recordemos el 31.800. Tendrán que superar ese 31.800 para devolverle el sesgo alcista. Mientras esté por debajo aún puede buscar de nuevo los 29.200 y 28. Faltan resultados empresariales también el día de mañana. Antes de la apertura del mercado conoceremos resultados. Si rompe 31.800 abre la posibilidad de avanzar a 34. Faltan los resultados el día de mañana. Nos faltan dos acciones. Terpel continúa lateral entre 18.500 y 17.500 sin tendencia definida por ahora. Y Valorem, que toca ayer los 3.65 donde encuentra soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 3.80 y 400, 410. Solo si pierde el 3.65 podría volver a la zona de los 3.40. Importante el 3.65 como la zona de soporte. Así que en términos generales nuestro mercado está entrando en un comportamiento lateral en la mayoría de activos. Por ahora estaremos muy atentos a lo que sería el comportamiento de los soportes de corto plazo para ver si los activos con leve sesgo alcista continúan o no. En el caso de las petroleras, el punto clave serán las resistencias de corto plazo, a ver si se anula la presión bajista de estos activos que todavía continúan correlacionados con el precio del petróleo, que en este momento está en 77,54. Así que atentos a los niveles de corto plazo, cada activo con su propia tendencia. Pasemos a las preguntas. Me llegó una noticia que está muy fuerte. La noticia es que el Congreso cobren impuestos a los dividendos. Claramente disminuiría cuando uno valora acciones, y lo vimos por ejemplo por el modelo de dividendos descontados. Uno puede ser por el flujo de caja libre de la firma o dividendos descontados, entre otros. Pues el dividendo grabado sería un dividendo menor. El dividendo menor significaría un flujo menor y un valor presente neto menor de las acciones. Así que sería una noticia no muy buena para acciones locales que podría generar presión bajista. ¿Por qué cae Canacol de manera tan fuerte? Bueno, eso le habíamos contestado. A Valorem la subieron con más de 1.000 millones de pesos y ayer bajó con una transacción de 19. ¿Qué significa eso? Es el comportamiento normal de Valorem. Es un activo que no posee una liquidez significativa. Y ustedes lo pueden ver acá. Los volúmenes se disparan en el ascenso y después las caídas son con muy poco volumen. Simplemente es el comportamiento normal de este activo. Pero el 365 sigue siendo la zona de soporte. ¿Por qué puede afectar la situación de Venezuela el precio de Avianca si los resultados han mejorado? Movimientos de corto plazo, recuerden que de todos modos la tendencia sigue siendo alcista, sino que es importante conocer y Avianca mismo nos informó sobre ese particular. El mercado ya descontó los datos de PREC, luego no habrá sorpresas mañana. No, la verdad no creo que haya incorporado alguna información importante del movimiento de PREC, sigue estando a la expectativa de resultados. Impuestos al dividendo, bueno, se va el sonido. Buen día, donde se puede mirar un comparativo del cambio en la canasta del Colcap. Ya tomaremos notas, estaremos dándoles información sobre el particular.
Avianca y ETB, ¿cuándo presentan resultados? La próxima semana, si no estoy mal. ETB, recuerden que siempre es demorado. ETB es de los últimos en presentar, junto con Avianca. ¿Qué probabilidad de rebote tiene Ecopetrol? Probabilidad de estabilizarse. El rebote no sería tan fuerte porque digamos que todo el mercado ya tiene en mente que los resultados han sido muy malos, y si fueron malos con el nuevo precio del petróleo, pues los siguientes serán aún peores. Así que digamos que la presión bajista puede continuar, los rebotes pueden ser muy tímidos hasta que no haya un cambio en fundamental importante. El soporte más importante es 2480 y 2680 la resistencia de corto plazo. Si la supera, nos podría dar un rebote un poco más pronto de lo esperado, hacia los 2880, si no estoy mal. El precio del petróleo podría subir ahora con temporada de invierno. Podría ser, pero pues recordemos que el mercado, los fundamentales o el técnico nos dice cuándo. Ya estarían pensando en ese panorama. En cuanto al petróleo, sería el 79.60 como la resistencia a superar para cambiar el sesgo. Si las ventas de gas de Canacol son buenas, aún con esta caída del precio del petróleo puede presentar buenos resultados. Sí, todo depende de qué tanto se golpeen los resultados. Dependerá si el mercado exageró o no en la caída. Nos faltará el 14 de noviembre para poder tener un panorama más claro. Esta caída del precio del petróleo afecta, retrasa o acelera el estímulo del Banco Central Europeo. La caída en el precio del petróleo ayuda a que los costos para las compañías disminuyan. La gasolina se hace mucho más barata. Recordemos que estamos por los $3 por galón en los Estados Unidos. No es el panorama de precios de Europa, pero ayuda a disminuir costos. Y si ayuda a disminuir costos, ayuda a mejorar márgenes o permitir que los precios no suban de forma significativa. Y al mantener la inflación baja, pues se puede mantener el estímulo. ¿Qué razones fuertes pueden mantener a Bianca en el mercado venezolano? No, la verdad no tengo fundamentos para responder esa pregunta. ¿No hay huelga en Bancolombia? ¿Eso sería bueno para la acción hoy? No, digamos que malo sería que apareciera huelga, pero pues digamos que no. El hecho de que no haya huelga pues sigue operando bajo el mismo panorama. Por ahora hay correlación con el mercado internacional, así que digamos que el panorama pesa mucho más para Bancolombia en ese término. Eh, Valoré razones del aumento. Utilidades empresariales fueron bastante buenas. ¿Podría ser un Fibonacci para Pacific Rubiales? No, aún no, hasta que no rompa ese 38 que nos permita tener algo de movimiento más alcista. Ecopetrol caería al tercer puesto en el índice ICAP. Sí, Ecopetrol, a medida que va bajando su capitalización bursátil, recuerden que nuestros índices, sobre todo el Colcap que se replica en el ETF, se calcula con base en la capitalización bursátil ajustada por flotante, y a medida que su capitalización bursátil disminuye, o sea, su valor en bolsa, la participación también será menor, lo cual implica que los fondos que replican estos índices también continúen con las ventas. Resistencias de Canacol 7000, la más importante. ¿Cuál acciones está con tendencia alcista? Grupo Sura, Grupo Argos, Corficol, de las pocas que me acuerdo. Me recuerdan soporte y resistencia de preferencial a Bianca Holding. Bianca Holding también está en tendencia alcista y se me olvidó el soporte preferencial a Bianca Holding. Vamos con PBH, el soporte es 3760, 3760 el soporte de Bianca Holding. ¿Qué se puede esperar de Canacol hoy? Importante 6300 ante un posible triángulo descendente. Si logra aguantar el 6300, faltará la ruptura del 6700 para romper el sesgo bajista. Tiempo estimado de esta tendencia bajista hasta que no se den cambios en fundamentales importantes para las compañías que están en esa tendencia. De lo contrario, recuerden, podemos tener rebotes dentro de tendencia bajista. Bueno, así que muy atentos a cada acción con su propia tendencia, que en los niveles de corto plazo en cada uno. Muy buen día entonces para todos.